Se trata de la profesora Lola Sendales González, quien es educadora, investigadora colombiana. Está durante unos días compartiendo su experiencia y sus conocimientos en Venezuela. También Lola forma parte del equipo de Dimensión Educativa y forma también docentes, educadores a través de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Bienvenida, Lola, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Confianza. Se ha dicho muchas veces que desafortunadamente la educación de los pobres es una pobre educación. Ahora, ¿la educación popular es eso, educar a los pobres? Primero, me complace mucho estar en este espacio y lo agradezco. Y respecto a tu pregunta, hay una educación que se puede definir por el sujeto, por las personas a las cuales va dirigida. Entonces yo puedo decir, es una educación para pobres, ¿verdad? Con los pobres. Pero resulta que la educación popular, lo que la define, obviamente es el sujeto porque es muy importante con quién trabaja uno. El sujeto prioritario podríamos decir que son las personas de los sectores populares. Sin embargo, hay un concepto que hay que tener también, hay que tener particular atención, y es el asunto de los intereses, ¿verdad? Es decir, la educación popular se hace en los sectores populares o en otro tipo de sectores porque lo que interesa es la transformación de la sociedad en su conjunto, desde los intereses de los sectores populares. Entonces, yo puedo ir al sector popular con un interés que no está en el desarrollo mismo de esa comunidad, sino por intereses extraños, ¿no? O por otro tipo de intereses. Solo hay educación popular cuando yo voy por los intereses de cambio y transformación que tienen los sectores populares. ¿Podría precisarnos cuáles son las características esenciales de la educación popular que permite que una educación pueda llamarse efectivamente popular? Educación popular. Hay una cuestión que es el sujeto que acabamos de mencionar, que tampoco es que sea, que no se deba tener en cuenta. Es decir, los intereses de los sectores populares son prioritarios. Son procesos que se desarrollan en la base, exactamente, en los sectores empobrecidos. Exacto, pero no solo allá, no solo allá. Porque si es por los intereses de los sectores populares, yo puedo estar en la universidad. Yo puedo haciendo educación popular. Claro, educación popular en la universidad o desde una institución del Estado o en una institución privada, donde yo considero que debo posicionar allí los intereses de los sectores populares, intereses de cambio, intereses de transformación, que son los que fundamentalmente nos animan en esos sectores. Puntualicemos entonces las características. Las características. La educación popular se define, la educación popular tiene un punto de partida. Uno, que la educación es un hecho político. Cualquier tipo de educación es un hecho político. Está en favor de la consolidación de un proyecto social, de un proyecto histórico, o está también para transformar ese proyecto o esa alternativa. También hay otro punto de partida, y es que la educación contribuye a la transformación social. No es el único factor, pero es un factor importante. Si no hay si cualquier propuesta de transformación que se haga no va acompañada de un proceso educativo, se pierde. Sencillamente no va. Yo les contaba a unos profesores que se hizo una indagación sobre una evaluación de reformas agrarias en algunos países. Y se dieron cuenta de que donde hubo reforma agraria, pero no estuvo acompañada por un proceso educativo, se perdió. Sencillamente se pierde. Esos son dos como puntos de partida. Ahora, ¿cuál es como el núcleo central de la educación popular? Estamos llegando al momento. Claro, porque la educación popular viene desde Freire, finales de la década de los 60, y ha tenido cambios. Se llamó educación liberadora inicialmente, después del 80 se llamó educación popular, pero conserva, digamos, como un núcleo central. Ese núcleo central está dado por su intencionalidad, una intencionalidad ética, política y emancipadora. La intencionalidad ética está, digamos, relacionado con los procesos, obviamente, de construcción de calidad de vida, de evitar todo este tipo de diferencias que hay, pero también tiene que ver esencialmente con una cosa, y es con el asunto de la exclusión como hecho político, ¿no? La educación, en términos éticos, busca la inclusión. La inclusión a todo nivel, ¿la inclusión de quiénes? ¿Y para qué? Claro. La inclusión de los sectores que tradicionalmente han estado excluidos, ¿no? Tradicionalmente la exclusión se da de todo orden, ¿verdad? Tiene varios rostros esa educación popular, profesor. A ver, primero que hay distintos tipos de exclusión: cultural, educativa, política, religiosa, etnia, edad, ¿verdad?
Entonces, nosotros vamos en la educación popular a buscar la inclusión de sectores que han sido excluidos de la educación y de otros beneficios de la cultura. Esa es una cosa que... Pero fíjate, también quisiera insistir en que la inclusión no es solo la inclusión a unos sectores, digamos, que han sido excluyentes toda la vida o maltratantes, sino fundamentalmente la inclusión se entiende como la invitación al otro a construir algo diferente. ¿Qué es ese algo diferente, profesora? Eso es lo que yo pregunto también en nuestro medio, ¿qué es lo diferente? Es decir, yo quiero invitar a mis estudiantes a un modelo, a un proyecto de educación diferente, a un tipo de relaciones con el maestro diferente, a la construcción de un proyecto histórico diferente, a un proyecto de sociedad diferente. Profesora,